En las sombras del antiguo Egipto y en los susurros de una sabiduría perdida, existe un libro que ha desconcertado a buscadores, espiritualistas y filósofos durante más de un siglo. El Kybalión. Publicado en 1908 por los misteriosos Tres Iniciados, este pequeño libro negro afirma revelar las enseñanzas secretas de Hermes Trismegisto, una figura mítica considerada el padre de la alquimia, la astrología y todo el conocimiento esotérico. Pero, ¿qué es exactamente el Kybalión? ¿De dónde proviene? ¿Y cómo pueden sus 7 principios herméticos transformar tu camino espiritual? Esta es la historia completa. Un viaje a través del misterio, la verdad y el poder ancestral. El Kybalión es un libro envuelto en misterio. Su portada no muestra diseños llamativos, solo un título sencillo y una autoría enigmática. Los Tres Iniciados. Pero, ¿quiénes fueron estos iniciados? ¿Y por qué eligieron permanecer en el anonimato? A principios del siglo XX, en medio de un despertar cultural que incluía el espiritualismo, el misticismo oriental y el resurgimiento de las sociedades secretas en Occidente, este libro apareció como un susurro proveniente del mundo antiguo. Aunque fue publicado oficialmente en 1908, las ideas que presenta se sienten eternas, como si resonaran desde miles de años atrás, emergiendo desde las arenas del antiguo Egipto, las mentes de los filósofos griegos y los corazones de los místicos de todas las eras. A primera vista, podría parecer solo otro texto esotérico, en una época saturada de ocultismo, pero había algo diferente en él. Hablaba con una claridad desarmante. No exigía fe ciega, sino que ofrecía leyes, principios de la realidad que podrían ser puestos a prueba en la experiencia personal de quien los leyera. A medida que los lectores profundizaban en los orígenes del texto, comenzó a surgir un nombre: William Walker Atkinson. Un exabogado que se transformó en maestro espiritual y prolífico escritor. Atkinson ya había publicado numerosos libros sobre temas como el poder del pensamiento, la energía mental, el yoga y el magnetismo personal. Los estudiosos y buscadores espirituales comenzaron a conectar los puntos entre su estilo de escritura y la prosa de El Kybalión. El tono, la estructura, incluso las frases, parecían llevar su firma. Sin embargo, Atkinson nunca reclamó públicamente la autoría del libro. Nadie lo hizo. El velo de misterio permaneció intacto, quizás de forma deliberada. Pero, ¿por qué alguien como Atkinson, o quizás un grupo de pensadores afines, optaría por ocultar su identidad detrás de un seudónimo místico? Algunos argumentan que fue una estrategia de marketing, diseñada para añadir intriga y elevar la mística del libro. Pero otros creen que el anonimato fue un acto de humildad espiritual, una manera de eliminar el ego de la enseñanza y permitir que las ideas hablaran por sí mismas. En la tradición hermética, donde se dice que el conocimiento se transmite solo a aquellos que están preparados, los autores pudieron haber considerado que ocultar sus nombres reforzaría la idea de que la verdad no proviene de las personalidades, sino de lo que yace más allá de ellas. Más allá del misterio de su creación, el libro afirma ser una destilación moderna de la filosofía hermética, una tradición que remonta sus raíces al antiguo Egipto. Esto nos lleva a la figura central de todo el relato, Hermes Trismegisto. Para comprender el Kybalión, primero se debe entender la leyenda de Hermes Trismegisto. Su nombre ya evoca una sensación de poder divino y misterio. Trismegisto significa 3 veces grande, es decir, grande en sabiduría, grande en conocimiento y grande en poder. Pero Hermes no era un hombre común. Era un símbolo, una figura compuesta, parte dios, parte sabio, parte mito. En la tradición egipcia se le asocia con Tot, el dios escriba, guardián del libro de la vida y maestro de la sabiduría sagrada.
En la tradición griega, se fusionó con Hermes, el veloz mensajero de los dioses. De esta fusión emergió un ser que representaba la conexión entre lo material y lo espiritual, un puente entre la tierra y lo divino. Se dice que Hermes Trismegisto escribió miles de textos, desde tratados alquímicos hasta diálogos espirituales, cada uno revelando secretos sobre la naturaleza del universo, el alma y la mente divina. Sus enseñanzas dieron origen al hermetismo, una escuela de pensamiento que influenció el gnosticismo, el neoplatonismo, la alquimia medieval y la magia renacentista. Incluso Isaac Newton, el padre de la física clásica, se sintió profundamente atraído por los textos herméticos y dedicó más tiempo a estudiar alquimia que matemáticas. ¿Por qué? Porque Hermes enseñaba que el universo no era un accidente caótico, sino una estructura ordenada e inteligible, regida por leyes universales que podían ser comprendidas y aplicadas por quienes estuvieran preparados. En el Kybalion, Hermes Trismegisto no se presenta como una figura histórica para ser venerada, sino como un arquetipo espiritual, el maestro ideal, la encarnación de la sabiduría trascendental. Su legado no se encuentra en templos ni tumbas, sino en los principios vivos que gobiernan la realidad. Estos principios, según el Kybalion, fueron transmitidos de maestro a discípulo, pasados a través de generaciones de iniciados y finalmente escritos en una forma que la mente moderna pudiera comprender. Pero Hermes no enseñaba como lo hacen los maestros de hoy. Transmitía el conocimiento a través de símbolos, paradojas y enigmas, herramientas diseñadas no para informar, sino para despertar. Sus enseñanzas estaban codificadas, no para confundir, sino para proteger. En la tradición hermética, el conocimiento es poder, y el poder en manos de los imprudentes puede volverse destructivo. Por eso el secreto es un tema recurrente en los textos herméticos. No todos están preparados para la verdad, y no todas las verdades pueden ser habladas claramente. El Kybalion, entonces, no es simplemente un libro, es una llave que desbloquea verdades ancestrales que son tanto cósmicas como personales. Invita al lector a ver la realidad no como una sucesión de eventos aleatorios, sino como un organismo vivo, un patrón sagrado, gobernado por leyes espirituales. Y esas leyes, los 7 principios herméticos, son lo que el siguiente capítulo revela. El corazón del Kybalion se encuentra en la revelación de 7 principios herméticos, leyes eternas, que, según el texto, gobiernan todo el universo. No se trata simplemente de ideas filosóficas ni de conjeturas metafísicas. Se presentan como verdades fundamentales, tejidas en el mismo entramado de la existencia. Según la tradición hermética, comprender estos principios es comprender la realidad misma, y vivir conforme a ellos no solo transforma la percepción, sino que abre las puertas al dominio consciente de uno mismo y del entorno. Cada principio actúa como una llave maestra, desbloqueando un nivel más profundo de percepción, conciencia y poder interior. A continuación, exploraremos cada uno de estos principios, no como teorías abstractas, sino como verdades vivas que pueden ser experimentadas. El primer principio, y el más esencial de todos, es el principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Esta afirmación radical sostiene que todo lo que existe tiene su origen en la mente. El universo material, nuestras vidas, el tiempo, el espacio, incluso la energía y la materia, son manifestaciones de una sustancia mental subyacente. Esto no quiere decir que el mundo sea una simple ilusión o fantasía, sino que su esencia es mental, una conciencia infinita, una mente universal que todo lo contiene y todo lo genera. En este marco, tus pensamientos no son eventos aislados ni privados, son ondas en el océano de la mente universal. Son fuerzas creativas
que afectan tanto tu mundo interior como tu experiencia externa. Vivir conforme al mentalismo implica comprender que todo cambio en la realidad comienza con un cambio en el pensamiento. No se trata de pensar de forma positiva superficialmente, sino de reconfigurar las estructuras mentales más profundas, de alinear tu conciencia con la conciencia universal. Este principio te lleva inevitablemente hacia un proceso de autoobservación. Comienzas a examinar tus pensamientos, tus creencias, tus emociones. Empiezas a identificar los patrones mentales inconscientes que han estado moldeando tu vida sin que tú lo supieras. Y una vez que los haces conscientes, puedes transformarlos. La mente deja de ser un espacio desordenado y reactivo, y se convierte en un instrumento de creación deliberada. Te das cuenta de que tú eres el arquitecto de tu realidad. El segundo principio es el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Esta máxima antigua revela que los mismos patrones, leyes y verdades se repiten en todos los niveles de la existencia, desde lo infinitamente pequeño hasta lo infinitamente grande, desde lo más tangible hasta lo más sutil. Lo que sucede dentro de ti se refleja en el mundo exterior, y lo que ocurre en el mundo también se encuentra en tu interior. Este principio te transforma en un intérprete de símbolos. El universo se vuelve un espejo. Tu entorno, tus relaciones, tus desafíos, tus logros, todo se convierte en un reflejo de tu estado interior. La enfermedad del cuerpo revela un conflicto del alma. Una crisis externa muestra una desarmonía mental o emocional. Y así como puedes entender el macrocosmos observando el microcosmos, también puedes entenderte a ti mismo estudiando los ciclos de la naturaleza, los ritmos de la tierra, los movimientos de los astros. Vivir bajo el principio de correspondencia no es vivir obsesionado con los signos, sino con los significados. Aprendes a leer entre líneas. Descubres que los eventos no son casualidades, sino revelaciones. Cada experiencia es un mensaje cifrado que, si se interpreta con sabiduría, te guía hacia una comprensión más profunda de ti mismo y del universo. El tercer principio es el principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. La ciencia moderna ha confirmado esta verdad ancestral. Todo en el universo, incluso lo que parece sólido, está en constante vibración. Cada átomo, cada pensamiento, cada emoción, cada palabra que pronunciamos, vibra a una frecuencia específica. Y es a través de estas vibraciones que se crean las formas, que fluye la energía y que se manifiestan nuestras experiencias. Comprender esto cambia completamente tu relación con la realidad. Tus pensamientos ya no son ideas abstractas, sino frecuencias que emiten señales al universo. Tus emociones no son solo sentimientos pasajeros, sino campos energéticos que atraen o repelen circunstancias. El miedo, la ira, la culpa, vibran en frecuencias bajas. El amor, la gratitud, la compasión, vibran en frecuencias elevadas. Y cuanto más alta tu vibración, más armónica se vuelve tu experiencia de vida. Este principio te convierte en un guardián de tu energía. Empiezas a cuidar tu entorno, a seleccionar conscientemente con quién te relacionas, qué consumes, qué escuchas, qué permites en tu mente. Desarrollas una sensibilidad casi espiritual que te permite percibir cuando algo eleva tu vibración y cuando la drena. Descubres que elevar tu frecuencia no es un acto mágico, sino una disciplina energética. Es meditar, respirar con conciencia, rodearte de belleza, conectar con la naturaleza, decir la verdad, actuar con integridad. Todo eso es alquimia vibracional. También comprendes que puedes cambiar tu estado emocional modificando tu vibración. No eres una víctima de tus estados internos. Puedes moverte del miedo al amor,
de la ansiedad a la paz, de la tristeza a la gratitud, no mediante la negación, sino mediante la transformación consciente de tu energía. La vibración se convierte en el lenguaje del alma. El cuarto principio es el principio de polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Este principio afirma que los opuestos no están realmente separados, sino que son extremos de la misma cosa. El calor y el frío, por ejemplo, no son realidades diferentes, sino grados de temperatura. La luz y la oscuridad son grados de luminosidad. El amor y el odio, sorprendentemente, son dos extremos del mismo espectro emocional. Este entendimiento te da una poderosa herramienta de transformación. Puedes pasar de un estado al otro desplazándote a lo largo del mismo eje. No necesitas destruir el odio para alcanzar el amor. Necesitas transmutarlo. No necesitas huir del miedo para encontrar el coraje. Necesitas mover tu conciencia hacia el otro polo. Esta es la verdadera alquimia mental que enseñaban los sabios antiguos. La capacidad de cambiar tu estado vibratorio mediante la comprensión de la polaridad. También comienzas a ver la vida sin juicios absolutos. Lo que llamas malo, quizás sea simplemente un grado menor de lo que consideras bueno. Lo que llamas oscuridad tal vez sea solo la ausencia momentánea de luz. Aprendes a no temer los extremos, sino a integrarlos. El sabio no niega sus emociones negativas, las observa, las comprende y las eleva. Aprende a trabajar con las polaridades internas para encontrar el equilibrio y la unidad. El quinto principio es el principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. Este principio describe el ritmo natural de la vida. Todo tiene sus ciclos, sus mareas, sus estaciones. Hay momentos de expansión y momentos de contracción, días de claridad y días de oscuridad, fases de crecimiento y fases de descanso. La mayoría de las personas luchan contra este principio. Intentan mantener siempre el mismo estado, permanecer en la cima, evitar los altibajos. Pero eso genera frustración, agotamiento y desconexión. Vivir conforme al ritmo es vivir con sabiduría. Significa aceptar que la energía fluye en olas y que no puedes permanecer en la cima para siempre, ni debes hacerlo. El verdadero dominio espiritual no consiste en evitar los descensos, sino en aprender a navegar con gracia cuando llegan. El sabio conoce sus ciclos internos, sabe cuándo accionar y cuándo esperar, sabe cuándo hablar y cuándo callar, sabe cuándo sembrar y cuándo cosechar. El principio del ritmo te enseña a vivir en armonía con el tiempo, contigo mismo y con el universo. Ya no luchas contra la corriente, fluyes con ella. Estos 5 principios, aplicados conscientemente, no solo ofrecen una visión radicalmente diferente del mundo, sino una manera completamente nueva de vivir en él. No son mandamientos, no son reglas impuestas, son herramientas de liberación, mapas hacia una existencia más consciente, profunda y poderosa. Quien los comprende, comienza a ver el universo no como un caos sin sentido, sino como un sistema sagrado, perfectamente ordenado, en el que nada ocurre al azar, y en el que cada ser humano tiene el poder de despertar, transformar y crear. En el mundo moderno, es fácil pensar que las ideas espirituales son algo nuevo, que conceptos como la manifestación, la vibración o la ley de la atracción son invenciones recientes del movimiento de autoayuda. Pero si uno se toma el tiempo de rastrear el origen de estas enseñanzas populares, descubrirá que muchas de ellas tienen una fuente común, profunda y silenciosa: el Kybalion. Aunque fue publicado en 1908, este pequeño libro ha influido de manera silenciosa, pero poderosa, en el pensamiento espiritual contemporáneo,
como un río subterráneo que nutre a millones de personas sin que siquiera lo sepan. Esta influencia escondida comenzó con el movimiento del Nuevo Pensamiento, una corriente espiritual que ganó popularidad a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El Nuevo Pensamiento enfatizaba el poder de la mente para moldear la realidad, sosteniendo que los pensamientos no son simples procesos mentales, sino fuerzas energéticas que atraen experiencias, condiciones y resultados hacia nuestras vidas. William Walker Atkinson, ampliamente considerado como el autor detrás del seudónimo Los Tres Iniciados, fue una figura clave de este movimiento. Sus otros escritos abordaban en profundidad temas como la energía mental, el magnetismo personal, la concentración y la influencia del pensamiento, todos elementos que se encuentran entrelazados en los principios herméticos de El Kybalion. A medida que el movimiento del Nuevo Pensamiento evolucionó hacia lo que hoy conocemos como la ley de la atracción, la huella de El Kybalion permaneció. Pensadores como Napoleon Hill, autor del famoso libro Piense y hágase rico, escribieron ampliamente sobre la autosugestión, la fe y la importancia de alinear los pensamientos con los objetivos personales. Aunque Hill nunca citó directamente el Kybalion, su marco teórico está impregnado del principio de mentalismo, que la mente es la causa primaria de la realidad. Décadas más tarde, estas ideas serían redescubiertas y popularizadas bajo un nuevo envoltorio más accesible, en El secreto de Rhonda Byrne, que se convirtió en un fenómeno mundial en los años 2000. Se presenta la ley de la atracción como una fuerza universal que responde a nuestros pensamientos y emociones. Aunque el lenguaje del libro está adaptado para una audiencia masiva, el concepto es el mismo que el Kybalion había presentado casi un siglo antes, que todo es vibración y que lo semejante atrae lo semejante. En otras palabras, la ley de vibración y la ley de correspondencia están en plena acción. Y no solo se trata de libros. Grandes figuras del mundo espiritual moderno como Deepak Chopra, Joe Dispenza, Abraham Hicks y Eckhart Tolle han transmitido enseñanzas que resuenan profundamente con los principios herméticos, aunque muchos de sus seguidores jamás hayan oído hablar de El Kybalion. Estos maestros modernos hablan de la conciencia como fuerza creativa, de la necesidad de alinearse energéticamente, de sanar desde dentro para transformar el mundo exterior. Todas ideas que el Kybalion ya explicaba en sus páginas con claridad y profundidad hace más de 100 años. La influencia de El Kybalion también se extiende hacia campos más complejos, como la sanación energética, la alineación de chakras y el misticismo cuántico. El principio de polaridad resuena con las enseñanzas del taoísmo y el concepto oriental del yin y el yang. El principio del ritmo se relaciona con modelos psicológicos modernos que exploran los ciclos emocionales, los patrones conductuales e incluso los biorritmos. El principio de causa y efecto encuentra ecos tanto en el concepto hindú de karma como en la ciencia moderna, que observa cómo cada acción tiene consecuencias y cómo todo fenómeno está encadenado a un origen anterior. El principio de género también ha hallado un nuevo significado en tiempos modernos. Hoy, cuando se habla de equilibrio entre la energía masculina y femenina, de integrar el sagrado masculino con la divina feminidad, se está reviviendo exactamente lo que el Kybalion enseñaba, que todo en el universo contiene ambas fuerzas, y que el crecimiento espiritual no se trata de rechazar una en favor de la otra, sino de integrarlas con sabiduría. Esta comprensión ha dado forma a movimientos de sanación interna, empoderamiento espiritual y prácticas de meditación y autoconocimiento que buscan lograr una unión de opuestos dentro del individuo. Una de las cosas más notables de El Kybalion es que logra unir mundos aparentemente opuestos.
Hace un puente entre la ciencia y la espiritualidad, entre la lógica y la intuición, entre el conocimiento antiguo y la psicología moderna. No exige que rechaces la razón ni la evidencia. Simplemente te invita a considerar que existe una dimensión más profunda, invisible, pero no por ello menos real, que también rige nuestra experiencia. Esa dimensión es mental, vibracional, energética, y es tan importante como la física o la biológica. Esta visión integradora es lo que ha permitido que el Kybalion perdure y se adapte incluso a un mundo tecnológico, hiperconectado y racional. Incluso en la cultura popular encontramos rastros de su influencia. Películas como The Matrix presentan la idea de que la realidad es una construcción mental, que podemos despertar de la ilusión y rediseñar nuestro mundo al comprender las leyes que lo rigen. Una perfecta ilustración del principio del mentalismo. En la música, en novelas, en discursos motivacionales y hasta en redes sociales, aparecen fragmentos de sabiduría hermética escondidos entre frases modernas, esperando ser reconocidos por quienes tienen ojos para ver y oídos para oír. Y sin embargo, a pesar de esta influencia profunda, el Kybalion sigue siendo relativamente desconocido para el público general. No ha sido objeto de campañas virales, no aparece en los titulares de las noticias, ni se enseña en las escuelas. Circula silenciosamente entre buscadores espirituales, ocultistas, alquimistas modernos y aquellos que sienten que la vida tiene más capas de significado de lo que se ve a simple vista. Es un texto que no busca popularidad, sino profundidad. No grita, susurra, no se impone, se revela solo a quienes están preparados para recibirlo. Una de las razones por las que el Kybalion ha sobrevivido intacto durante más de un siglo es porque no exige fe ciega. A diferencia de otros textos religiosos o doctrinas rígidas, el Kybalion no te pide que creas, sino que observes, que pruebes, que experimentes por ti mismo, que apliques sus principios a tu vida cotidiana y veas los resultados. Te invita a usar tu conciencia como laboratorio y tu alma como campo de estudio. No hay castigo por dudar, ni recompensa por obedecer. Solo hay descubrimiento. Y es precisamente ese enfoque experiencial lo que hace que sus enseñanzas sean tan poderosas. Porque una vez que comienzas a aplicar el principio del mentalismo a tus pensamientos, el de correspondencia a tus relaciones, el de vibración a tu energía, y así sucesivamente, no solo entiendes las leyes, las vives. Se vuelven parte de ti. Ya no son ideas que lees, sino lentes con los que miras el mundo. La vida deja de ser un conjunto de eventos desconectados y comienza a revelarse como una danza de causas, efectos, ritmos, polaridades y potenciales. Una danza que, por primera vez, puedes aprender a bailar. Y es entonces cuando comprendes el verdadero propósito de el Kybalion. No iluminarte con palabras, sino llevarte hacia una transformación silenciosa. No darte respuestas, sino despertarte. Porque su poder no está en las páginas, sino en lo que sucede cuando vives lo que enseña. Porque al hacerlo, no solo cambias tu vida, cambias tu relación con la vida misma. Vivir las enseñanzas de el Kybalion no consiste en memorizar conceptos abstractos ni en recitar principios como fórmulas mágicas. Tampoco se trata de adoptar un lenguaje esotérico o vestir con ropas místicas. Vivir el Kybalion es transformarse desde adentro. Es integrar en lo cotidiano los principios que rigen todo el universo. Es permitir que la sabiduría deje de ser solo conocimiento intelectual y se convierta en una forma de ser, en una forma de mirar, de sentir, de actuar. El verdadero hermetismo no se queda en la teoría. Comienza cuando los principios se vuelven carne, respiración, presencia. Imagina despertar cada día sabiendo que tus pensamientos no son inocentes ni pasajeros,
que cada idea que sostienes, cada emoción que permites crecer en tu interior, está vibrando, emitiendo, creando. Esta es la vivencia directa del principio del mentalismo. Ya no puedes darte el lujo de pensar automáticamente. Te vuelves consciente de tu mente como el espacio sagrado en el que se gesta tu realidad. Aprendes a observarte, no con juicio, sino con atención radical. Preguntas: ¿qué estoy alimentando? ¿Qué estoy proyectando al campo mental universal? ¿Estoy pensando desde el miedo o desde la sabiduría? ¿Desde la carencia o desde la plenitud? Este principio te lleva, inevitablemente, a la práctica profunda del silencio interior. Porque cuanto más observas tu mente, más reconoces que muchos pensamientos no te pertenecen. Son ecos del pasado, programaciones heredadas, voces ajenas. Entonces surge una nueva intención: purificar la mente, calmarla, centrarla. Y no para convertirte en un ser perfecto, sino para alinearte con la mente universal. Porque si todo es mente, entonces todo puede ser transformado por ella. El trabajo mental se convierte en trabajo sagrado. Cada pensamiento, una oración. Cada creencia, una semilla. Luego, comienzas a experimentar el principio de correspondencia en tu día a día. Lo que antes parecían coincidencias, ahora se revelan como reflejos. Te das cuenta de que tu entorno está hablándote constantemente, que tus relaciones son espejos vivos de tus heridas, tus fortalezas, tus lecciones pendientes, que el caos externo muchas veces refleja un caos interior no atendido. Aprendes a mirar hacia afuera para ver lo que no te atreves a enfrentar por dentro. Y también al revés, a sanar lo interno para transformar lo externo. Este principio te convierte en un intérprete del lenguaje simbólico de la vida. Nada es trivial. Una discusión, una pérdida, un malestar físico, una casualidad, todo es correspondencia. Y así, la vida deja de ser un campo de batalla para convertirse en un maestro compasivo. Te vuelves humilde, porque comprendes que todo lo que experimentas tiene algo que mostrarte sobre ti mismo. Y al mismo tiempo, te empoderas, porque sabes que al cambiar tu mundo interno, puedes reescribir tu experiencia externa. El principio de vibración se convierte entonces en una brújula diaria. Empiezas a percibir tu estado vibracional con sutileza. Sabes cuando estás en armonía y sabes cuando algo está desalineado, aunque no puedas explicarlo con palabras. Te haces responsable de tu energía. Cuidas tus emociones, no para reprimirlas, sino para comprenderlas y transformarlas. Practicas el discernimiento. ¿Esto que siento me eleva o me hunde? ¿Esta persona me nutre o me drena? ¿Este pensamiento me acerca a mi verdad o me aleja? La vibración ya no es un concepto, es tu clima interior. Aprendes a elevarla con actos concretos: meditación, respiración consciente, música, gratitud, movimiento, silencio, contacto con la naturaleza. Y también con elecciones difíciles. Alejarte de ambientes tóxicos, poner límites, renunciar a hábitos destructivos. Descubres que tu vibración es tu firma energética, tu contribución al campo colectivo, y que cuando elevas tu frecuencia, todo comienza a alinearse. Las ideas fluyen, las puertas se abren, las sincronías aumentan. No es magia, es ley. El principio de polaridad se vuelve una herramienta de alquimia emocional. Ya no temes los extremos. Comprendes que en toda tristeza hay una semilla de alegría, que en todo miedo late el potencial del coraje, que incluso la oscuridad es parte del proceso de despertar. Aprendes a moverte conscientemente en el eje de las emociones. No luchas contra lo que sientes, lo observas, lo abrazas, y lentamente, con práctica, transmutas. También dejas de dividir la vida en buena o mala, positiva o negativa. Entiendes que todo es parte de un mismo espectro, y que tu tarea no es elegir solo un lado, sino encontrar el punto de equilibrio.
La polaridad te enseña a integrar, a no rechazar tus sombras, sino a dialogar con ellas, a ver en cada emoción una posibilidad de evolución. El sabio no elimina los opuestos, los reconcilia. Con el principio del ritmo, comienzas a honrar los ciclos de la vida. Dejas de exigirle a tu cuerpo que rinda como una máquina. Dejas de culparte por no estar siempre motivado, feliz o productivo. Aceptas que todo en la existencia fluye en olas: la energía, la creatividad, la claridad, el deseo. Aprendes a escuchar tus estaciones internas. Hay momentos para sembrar y momentos para recoger, momentos para expandirse y momentos para recogerse. Esta comprensión trae paz, porque entiendes que el invierno emocional no es una falla, sino una preparación, que los vacíos no son castigos, sino pausas sagradas, que cada bajada tiene una subida. Ya no fuerzas, fluyes, ya no temes los ciclos, los acompañas, te conviertes en un danzante del ritmo cósmico, y desde ahí florece la resiliencia, porque sabes que todo pasa, y que si honras el ritmo, vivirás en sincronía con el pulso del universo. El principio de causa y efecto te lleva a un nuevo nivel de responsabilidad. Comprendes que nada es azar, que cada experiencia que vives tiene raíces, que todo lo que llega a ti, una oportunidad, un obstáculo, una persona, una emoción, es efecto de causas, muchas veces sembradas tiempo atrás. Esto no te hace culpable, sino consciente, porque también ves que al cambiar tus acciones, pensamientos e intenciones, siembras nuevas causas, y con ellas, nuevos efectos. Este principio te libera del victimismo. Ya no esperas que otros cambien, ni que el mundo te salve. Te vuelves creador. Comienzas a actuar con intención, a hablar con conciencia, a pensar con dirección. Cada gesto se vuelve significativo, cada decisión, una ofrenda al futuro. Y cuando algo difícil ocurre, en lugar de culpar o huir, preguntas: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué semilla está detrás de este fruto? ¿Qué patrón necesito romper? El último principio, el principio de género, te reconcilia contigo mismo. Descubres que dentro de ti viven dos fuerzas: la masculina, activa, racional, estructuradora, y la femenina, intuitiva, receptiva, creativa, y que ambas son sagradas. Ya no te limitas a roles sociales ni a identidades fijas. Te permites sentir y accionar, habitar el silencio y tomar decisiones, crear desde la ternura y desde la firmeza. Este principio no es sobre género biológico, es sobre equilibrio interno. Al integrar estas energías, te vuelves completo. Sanas tus heridas de desconexión. Ya no buscas fuera lo que crees que te falta. Reconoces que todo lo que necesitas está en ti. Y desde ese lugar de unión, puedes crear con fuerza y sensibilidad. Puedes liderar con compasión. Puedes amar con límites sanos. Puedes vivir sin fragmentarte. Vivir el Kybalion no es un destino, es un camino, un compromiso diario. A veces lo olvidarás, otras veces retrocederás, pero los principios siempre estarán ahí, como faros silenciosos. No te exigen perfección, te piden presencia, atención, valentía. Y cuando realmente los encarnas, no solo los entiendes, sucede algo sutil pero profundo. La vida cambia, el caos se ordena, el sufrimiento pierde su mordida. Empiezas a ver patrones donde antes veías confusión. El universo ya no te parece ajeno. Se convierte en un aliado, en un espejo, en un campo de juego sagrado. Porque el Kybalion no es un libro que termina cuando lo cierras. Es una enseñanza viva, una llave que abre portales invisibles, un mapa hacia tu poder olvidado. Y cuando lo haces carne, no solo despiertas, recuerdas quién eres y todo lo que siempre has sido.